buenas noches, queridos amigos. Buenas noches a todos los que se conectan cada domingo al programa La Voz Pública, que está siendo transmitido por el Círculo de Arbitraje con el Estado. El día de hoy vamos a conversar con el profesor Carlos Castillo, quien es especialista en temas de conciliación, también es árbitro, sobre temas de coyuntura respecto a las nuevas modificaciones que trae la ley de conciliación y cuál sería el impacto en la contratación pública, por qué el Estado no concilia, o si concilia en estadísticas, su impacto todavía no genera aún mayor resultado. Bienvenido, doctor Carlos Castillo, de La Voz Pública. ¿Cómo está? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la gentil invitación a participar en este importante programa sobre un tema de mucha actualidad. Gracias por todo. Gracias a usted, doctor. Queremos partir de una pregunta que siempre nos hacen y es relacionado a cuáles son las nuevas reglas en temas de conciliación. Ya estamos frente a una nueva conciliación, un nuevo reglamento y sobre todo en tiempos de una era virtual que exige tal vez nuevos retos a los centros de conciliación, por ejemplo, implementación por parte de los operadores que están al día a día con la conciliación. ¿Cuál es la lectura sobre el panorama actual de la conciliación? Bien, eso es una importante pregunta. El año pasado, con ocasión de la lamentable pandemia y declaratoria de cuarentena, surgió inmediatamente las voces desde el sector de la conciliación extrajudicial a fin de que se diera una modificatoria importante en conciliación para implementar sobre todo el tema de la conciliación virtual que podría, ¿no?, mantener el sistema vigente a pesar de las contingencias que representaba el confinamiento social y la dificultad para movilizarse y trasladarse o estar en espacios cerrados. Lamentablemente todo el año 2020 no se pudo implementar dicha modificatoria de la ley del reglamento, como se ocurrieron en otros países como Argentina, que al mes prácticamente lo implementó, ¿no?, con mucho éxito, y recién este año se ha producido tanto la modificatoria de la ley como del reglamento. En efecto, una de las ventajas que trae la modificatoria, la ley de conciliación, ¿no?, en virtud de la ley 31.165 del presente año, es esta implementación de la conciliación virtual, aunque la norma no la llama virtual ni a distancia, como ocurre en otros países, sino a través de medios tecnológicos u otros de naturaleza similar. Esa es la expresión general. Pero se refiere a la posibilidad de realizarlo de forma virtual, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Y era un llamado que se hacía los operadores de la conciliación. Sin embargo, la regulación, incluso de la misma ley, luego en el reglamento sobre este tema, no ha sido la mejor, digamos, ¿no? En lugar de facilitarla, de hacerla más ágil, más práctica, eficaz y permitir el acceso a la justicia, en virtud de este mecanismo ahora virtual, es bastante engorroso, oneroso, dificultoso y en realidad impráctico. Tan es así que en la actualidad, dado el carácter facultativo de la implementación de la conciliación virtual, los centros de conciliación no se están adhiriendo a incorporar esta modalidad en los centros de conciliación que han restablecido su actividad tras la cierre de actividades por el año pasado, ¿no? Porque es muy complicado la normatividad, oneroso, implica varios elementos técnicos de seguridad por el lado de los centros de conciliación, del propio conciliador, para las partes, y además pues hay la posibilidad de que todo eso pueda no tener resultados si es que la parte invitada, por ejemplo, se desiste en último momento. Esa conciliación puede incluso no tener sentido si es que se niega a firmar el acta de conciliación. En fin, hay varios elementos de cómo se ha establecido la regulación que no ha sido la mejor. Pero no solamente ese tema, sino también se ha debido aprovechar en la modificatoria de la ley de conciliación varios cambios importantes, como por ejemplo el tema que tanto nos interesa a ti, a mí, a tu público sigue con las redes, como es el tema de la conciliación en contrataciones con el Estado. No se ha aprovechado esta importante oportunidad para regular en la ley de conciliación de manera mucho más nítida, decisiva por parte del Estado,
el fortalecimiento de la conciliación en contratación pública. No se ha cambiado absolutamente nada. Se mantiene tal como está. Y lo que hay ahorita, desde el inicio de la ley de conciliación hace 24 años, el año 97, es lo mismo que se mantiene tanto en la ley como en el reglamento en materia de contratación pública. Y eso es un gran error. Ha debido, ¿no?, implementarse no solo en esta modificatoria, sino en anteriores oportunidades, ¿no?, una mejora, ¿no?, una suerte de posicionamiento de la conciliación extrajudicial en materia de contratación pública, que tanto se ha dado en ese sentido pasos alentadores, no en virtud de la ley de conciliación ni del Ministerio de Justicia que debió promoverla, sino a través de la ley de contratación pública, la actual ley 20.225, ¿no?, que como tú bien sabes, ¿no?, ha colocado a la conciliación en un lugar expectante, toda vez que las entidades públicas tienen que hacer una valoración, una justificación, una ponderación mediante un costo-beneficio y otros criterios para decidir si conviene ir a conciliar o irse a arbitrar. Todos esos avances se han dado no por el lado de la ley de conciliación, sino de la contratación pública. Y debió haber una contraparte a nivel del ente rector, que es la Dirección de Conciliación, en fortalecer este mecanismo por esa vía. Lamentablemente se ha desaprovechado otra vez más dicha oportunidad. Importante los temas que ha mencionado, doctor, pero me gustaría partir de lo principal, que es, actualmente podemos decir que tenemos una nueva ley de conciliación y también su reglamento ya vigentes, o todavía no está vigente. ¿Está vigente, doctor, sobre este punto? Ya, muy bien. Está muy importante la pregunta. Respecto a la ley de conciliación. La ley madre, matriz, originaria es la ley 26.872 del año 97. Va a cumplir este año 24 años de su vigencia. Esa ley, en la última modificatoria de este año, en virtud de la ley 31.165, ha cambiado prácticamente una cantidad importante de artículos. Pero el detalle es el siguiente. La modificatoria está vigente. La vacatio legis que se había establecido ya expiró, ya está en vigencia plena. Pero esta ley de conciliación tiene a la fecha 5 modificatorias vigentes. O sea, no solamente está la ley 26.872, está vigente también la principal modificatoria que se hizo el año 2008, el decreto legislativo 1070. Después se introdujo otra modificatoria en 2012 en virtud de la ley 29.876, se modificó un artículo, el artículo 9. Después se dio otra modificatoria todavía vigente, el decreto legislativo 1196, que modifica el artículo 7A. Luego, en 2016, se da otra modificatoria en virtud de una ley, esta vez, la 30.514, que modifica el artículo 9. Y finalmente, en los primeros meses de este año, se da la ley 31.165. Es decir, para estudiar la conciliación y enseñarla, yo enseño esta materia, tengo que tener la ley del año 97, más 5 modificatorias, 2 decretos legislativos y 3 leyes, que debo cotejarlas para explicarlas. Y eso nos hace pensar en que hay un gran problema, porque ya debiera haberse dado, una modificatoria integral a la ley de conciliación, no solo como ha ocurrido en esta oportunidad, que se han hecho unos cambios, una suerte de parches, como si se ha pintado solamente la fachada, pero no ha habido una reingeniería de la institución de la conciliación para ponerla acorde a los nuevos tiempos. Eso no ha ocurrido, sino que simplemente se dan algunos cambios, y a veces no de manera adecuada, y todo eso hace que no haya una unidad, una sistematicidad de sentido. Por ejemplo, ya por lo menos debiera haber un texto único ordenado, así como hay en el caso de la ley de contratación con el Estado, ya debiera haber. No es posible que tengamos una ley y 5 modificatorias que tenemos que cotejarlas, concordarlas, para poder ver si este artículo está vigente o no. Así que por ese lado, sí está vigente la ley de conciliación y su actual modificatoria. Y en el caso del reglamento, pasa algo parecido. El reglamento de la actual ley de conciliación es el decreto, está aprobado por el decreto supremo 014-2008, del año 2008, y tiene, además, 2 modificatorias vigentes. Decreto supremo 006 del 2010
y tiene la que ha entrado en vigencia en el mes de mayo, el decreto supremo 008-2021 YUS, del año 2021. Estas modificatorias se mantienen vigentes, o sea que también hay que tener el reglamento, y hay que tener 2 modificatorias para hacer la concordancia. Y si sumamos todas estas modificatorias que tenemos, actualmente la ley de conciliación, con todas las modificatorias que se han establecido, hay 43 artículos tiene la actual ley de conciliación. Y por el lado del reglamento, con todas sus modificatorias, hay un total de 173 artículos. 173 artículos tiene nuestro actual reglamento de conciliación. Ya ese hecho es sumamente llamativo, peligroso, porque hay una sobreregulación. 173 artículos. Mira, solo el reglamento de la ley de contratación pública le gana, pero tiene sentido porque la contratación pública es mucho más compleja, es más amplia. ¿Cómo es posible que en el caso de conciliación el artículo haya crecido de manera elefantiásica a 173 artículos? Y lo peor no es eso, sino que además de la ley de conciliación y del reglamento que están vigentes con estas modificatorias, además, para tener todo el marco normativo de conciliación, a la vez hay que sumarle 3 resoluciones ministeriales que están vigentes, que regulan diversos aspectos relacionados con la conciliación, aprueban modelos de acta, modelos de los documentos que usan los centros de conciliación, y además hay que tener en cuenta 6 resoluciones directorales, que regulan diversos aspectos sobre el dictado, el uso de los servicios de conciliación, etc. Es decir, esta regulación, primero, es excesiva, una sobreregulación. 2, no hay una unidad de sentido, porque la han ido cambiando en la medida que se han necesitado algunas cosas. Por eso está desordenada, incoherente. Incluso hay contradicciones entre la misma ley, al interior hay contradicciones entre la ley y el reglamento. Y 3, no es posible que a veces normas de inferior jerarquía, que pasa, yo puedo probarlo, quiera cambiar una norma de inferior jerarquía lo que dice la ley. Por ejemplo, el reglamento les dice, incluso la actual modificatoria les dice muchas cosas que dice la ley de conciliación, o a veces incluso a través de resoluciones directorales se quiere cambiar el sentido de lo que establece una ley. Entonces, todo esto nos debe hacer pensar que si bien tenemos ahora una legislación que ya ha entrado en vigencia en todos los aspectos, tanto a la ley como al reglamento, pero es excesiva la regulación y eso no la hace bien, porque la conciliación como mecanismo alternativo tiene que ser flexible, práctico, debe adecuarse a las necesidades de los usuarios. Lamentablemente, con esa sobreregulación se ha producido el fenómeno que yo denomino una procesalización de la conciliación. Prácticamente ya tiene las características de un mini proceso judicial al interior de la conciliación. Le han incorporado casi todos los elementos procesales con la última modificatoria que encontramos en el proceso civil. Y eso es desnaturalizar el carácter de mecanismo alternativo que tiene nuestra conciliación extrajudicial. Así que ahí hay que hacer un trabajo de una modificación integral, nueva, de toda la ley de conciliación y de todo el reglamento, pero sincerando la regulación. Quizás debiera ser un reglamento que debiera tener la mitad de artículos, ¿no? Como tiene en la actualidad, una cantidad desproporcionada. Importante, y suscribo lo que usted señala, doctor, respecto ya a unificar o sacar un texto único ordenado en materia de conciliación para que los operadores, no solamente los conciliadores, sino también los operadores del día a día que apuestan y acuden a este mecanismo alternativo como lo es la conciliación, tengan las reglas claras y sepan al día de hoy a dónde y cuáles son las reglas de juego dentro de una conciliación. Pero usted habló de algo importante. Una cosa es tener la ley, ya está vigente, digamos que si bien un poco con diferentes modificaciones, parches, etcétera, la implementación, porque he visto y me ha tocado ver en la realidad que los centros de arbitraje siguen realizando las citaciones a nivel presencial, es decir, a comparación del arbitraje que en tiempos de pandemia, que todavía seguimos en esta coyuntura, han realizado audiencias virtuales, pero cuando uno quiere iniciar una conciliación, inicias la conciliación, el tema de
las audiencias siguen siendo presenciales. Y parece, y corríjame, hay algún pronunciamiento tal vez de los centros de conciliación que digamos, no quieren implementar esto. ¿Cuál es la lectura que tienen los centros de conciliación actualmente? Eh, Perfecto. Esa impresión que tú tienes, tienen muchos usuarios del servicio de conciliación y es correcta. Primero pasa porque la propia ley de conciliación, con la modificatoria reciente de este año, ha declarado en el artículo 5 de la ley de conciliación de manera facultativa la implementación del servicio de conciliación extrajudicial a través de medios electrónicos o de naturaleza similar, es decir, esta conciliación virtual como la denomina. Dice claramente, utiliza el verbo puede, poder. La conciliación puede ser presencial o a través de medios electrónicos o de naturaleza similar. Entonces, ese carácter facultativo deja a los centros de conciliación en una discrecionalidad si lo implementa o no lo implementa. Por supuesto que había toda la decisión y la urgencia de implementarlo por parte de los, hablo del año pasado, 1.400 centros de conciliación aproximadamente que existían antes de la pandemia. Pero después de todo lo que pasó en el año 2020, que fue muy difícil en general y en particular para los centros de conciliación y los conciliadores, la reactivación del servicio conciliatorio, en términos generales, no hablemos solamente del tema virtual, sino en general los centros que se han vuelto a reactivar paulatinamente a partir de los últimos meses del año anterior y este año, con todo lo que se ha dado, más o menos tenemos 400, 500 centros de conciliación que se han reactivado de los 1.400 que había. Eso ya significa, en este momento, el sistema se ha reducido casi a su mínima expresión. En lugar de crecer y posicionarse, hemos retrocedido, porque muchos centros, instituciones no han podido, ¿no? Sostener el tema de varios temas laborales, obligaciones contractuales local, etcétera, no se han podido mantener o reactivar. La reactivación es facultativa. El Ministerio de Justicia, si los centros que quieran reactivarse lo hagan, nosotros tienen que declarar si ya no continúan o no. Entonces, de ese universo, más o menos de 500 centros de conciliación, no es un número completo. Los que están asumiendo el carácter de conciliación virtual, dado el carácter facultativo, no llegan a ser, a la fecha, no llegan a ser más de 40 o 50 centros de conciliación. ¿Por qué no se están animando todos? Por lo que decía antes, el carácter complejo, innecesariamente complejo de la regulación, el carácter oneroso, porque hay que hacer una inversión para darle la garantía, la seguridad y cumplir con todos los detalles regulatorios establecidos por el ley y reglamento para la implementación de la conciliación virtual, implica una inversión, una reestructuración del centro de conciliación que perfectamente se podría hacer. Creo que el tema de por qué los centros no se animan a la implementación no es tanto el tema económico, porque al final eso es una inversión, es el aspecto de la regulación misma. Puede avanzarse en el desarrollo de la conciliación virtual y al final puede caer en una suerte de apatía. Me explico mejor. En los diversos artículos de la ley, pero sobre todo en el reglamento, se establecen varios detalles para que ustedes piensen, ¿no?, de la dificultad de la regulación. Primero, el solicitante tiene que, si presenta la solicitud, indicar el correo electrónico del invitado. Pero no solamente eso, sino que tiene que también el teléfono y la evidencia de que haya tenido con el invitado alguna comunicación electrónica, por ejemplo, para que podamos determinar que el correo electrónico que está ofreciendo el solicitante es efectivamente el correo electrónico del invitado. Tiene que haber una evidencia previa. El tema está que no todos los que tienen un conflicto se han comunicado previamente, antes del conflicto, a través de medios electrónicos. Y no hay esa evidencia. Entonces ya ahí comienza una primera dificultad. Si yo quisiera promover la conciliación, tengo que conseguirme el correo electrónico de la contraparte.
Tengo que tener alguna evidencia de haber tenido una comunicación de esa forma para yo poder decir, ya ve, ese es el correo electrónico de esta persona jurídica o de esta persona natural. Entonces, ahí hay un primer elemento. Una vez que yo doy el correo electrónico en la solicitud, el centro de conciliación no inmediatamente admite la solicitud, pero no inmediatamente promueve la conciliación virtual, sino que el personal del centro de conciliación tiene, con la referencia que le han dado del teléfono y del correo electrónico, tiene que ponerse en contacto con el invitado para confirmar ese hecho. Y si no se conecta por medios telefónicos o virtuales, incluso tendría que ir a buscarlo a su domicilio. Otra dificultad. O sea, no es suficiente con que nos hayan dado el correo, tenemos que confirmar que es así. Cuando confirmamos si nos contesta, debemos pedirle al invitado la anuencia si está de acuerdo en llevar la conciliación virtual. Miren, todos los detalles que hacen depender finalmente la decisión del invitado. Comprenderán que en un tema de conflicto, a diferencia del arbitraje donde hay un pacto, donde ya se acordó que deben ir al arbitraje y eso ya no se puede cambiar de manera unilateral, en cambio en la conciliación se necesitan los acuerdos en todos estos momentos. Si el invitado calcula, digamos, para sus efectos de defensa jurídica, su defensa técnica, no es conveniente conciliar, entonces va a declinar en la primera oportunidad, es decir, no, no estoy de acuerdo. Y no se produce la conciliación virtual. Incluso si le dijera al conciliador que se tomó conocimiento y tomó contacto con el conciliante invitado, le dijera en un primer momento, ya está bien, acepto, incluso se le puede notificar, puede incluso después de la notificación, 2 días antes de la audiencia, puede desistirse de la conciliación virtual el invitado. Puede decir, no, ya no quiero, no me interesa, no participo. Entonces, la conciliación virtual deviene en conciliación presencial. Miren todos los candados que hay. Incluso si acepta o no se opone, llega a la audiencia, está el tema de tomarle la firma. Porque la firma tiene que hacer a través de medios electrónicos o virtuales. ¿Qué pasa si el usuario no tiene? No tiene la firma. Solamente está la grabación de la conciliación. No tendríamos el acta con la validez legal respectiva. Podría negarse hasta el final. En ese punto la normativa no da ninguna salida. ¿Qué pasa si se niega? Hay que darle toda la facilidad de tomarle la firma o de que nos envíe firmado a través de el software electrónico que tiene la RENIEC u otro de garantía similar, pero si no lo hace, se caería en la conciliación extrajudicial. Entonces, todos estos detalles, solo para mencionar un aspecto y no dilatar la conversación, hacen que exista un problema que podemos avanzar en la conciliación virtual, pero por estrategia técnica en la defensa, el invitado puede desistirse en cualquier momento y devine la conciliación virtual en presencial. Con lo cual se ha perdido tiempo, los conciliantes no tienen a veces, y ha habido un desgaste por parte del centro de conciliación en hacer todos estos pasos previos para llevar a cabo la virtualidad. Creo que se entiende cuál es la necesidad de cautelar que el invitado esté de acuerdo con la conciliación. Yo entiendo esa problemática, pero ha debido pensarse de una manera diferente, porque si no, pues, entonces hemos creado un elefante blanco. No se va a poder llevar a cabo la conciliación virtual, no por los detalles ampulosos que han puesto sobre cómo debe hacerse. No me estoy pronunciando por eso, por el aspecto mismo del procedimiento, del ITER, del desarrollo del procedimiento de la conciliación virtual. Ahí hay problemas que hay que afinarlo y eso amerita un trabajo más selectivo. Y esperamos que en todo caso el Ministerio de Justicia, quien es el llamado a revisar también estas disposiciones, estas modificaciones y sobre todo a conocer la realidad de los centros de conciliación, porque efectivamente cada centro de conciliación tiene su logística, la forma como puede operar, pero si, como usted bien señala, hay medidas que cumplir y a veces no es fácil, porque parece fácil en el papel, en la ley, pero en la realidad esos detalles marcarían un aspecto crucial y un reto a los centros de conciliaciones que si bien la podrían cumplir, implica también un sobrecosto, tiempo que pueden dilatar la conciliación. Entonces, creo que debemos ser más flexibles en todo caso para apostar por la conciliación virtual, así como lo está haciendo el arbitraje y sin temor a que alguien puede cuestionar el acta de conciliación o buscar algún tipo de nulidades.
Ahora, doctor, nos gustaría tocar un tema que dentro de las modificaciones, y corríjame, los procuradores cuando van a conciliar, cuando uno invita al Estado, cuando uno invita a una entidad pública, y el llamado, digamos, a asistir a estas audiencias conciliatorias son los procuradores, que en buena cuenta tienen el tema de asistir a estos centros de conciliación y efectivamente verificar si pueden arribar a una conciliación o no pueden arribar a una conciliación. Y parte de eso es el temor a la responsabilidad que tienen. En esta nueva modificaciones, ¿encontramos algún tipo de eximente de responsabilidad o igual tienen las limitaciones los procuradores? Ya, muy bien. Primero, hay que responder por lo que está pasando de manera fáctica. Yo soy, aparte de docente en materia de conciliación, un operador, experto también en la conciliación extrajudicial, y específicamente en contrataciones con el Estado le he seguido el desarrollo. Puedo advertir en la práctica que hay una mayor participación de las entidades públicas y de los procuradores en asistir al procedimiento conciliar. Es más, incluso se nota el cambio de mirada que se tiene sobre la conciliación. Antes era prácticamente un acto de mero trámite. Invitaban a conciliar y ya el procurador, desde que ingresaba al centro de conciliación, ya sabía de que, aun cuando le plantease lo que le plantease la contraparte, contratista, la respuesta iba a ser no iba a haber conciliación o falta de acuerdo. Pero ahora, en cambio, más bien piden que le hagan una propuesta a fin de estudiarla, evaluarla, hacer el respectivo informe, la respectiva evaluación y recién en una segunda o tercera oportunidad de sesión de audiencia, ahí se da la respuesta si la entidad cree conveniente conciliar o no. Yo puedo notar ese cambio que se ha producido, sobre todo yo diría desde el 2019 a la fecha. Puedo notar perfectamente eso. Incluso hay algunas entidades públicas, no voy a decir cuál, pero que tienen esa vocación expresamente. Vienen y tratan en lo posible de conciliar, lo cual me parece excelente. Parece que ha recogido el espíritu no solo de la conciliación extrajudicial por el lado de la ley de conciliación, sino también la invocación o las regulaciones establecidas en el artículo 45 de la ley de relaciones con el Estado, la 30.225, ¿no? En esta suerte de que ahora se tiene que ver a la conciliación como una instancia más bien posible de solucionar conflictos para evitar que el Estado gaste. Bueno, ahora, con respecto a la normativa, por el lado de la modificatoria que se ha producido recientemente, ahí no ha habido un mayor cambio ni a nivel de la ley ni el reglamento en materia de conciliación extrajudicial. Se mantiene exactamente igual, lo cual, como decía, se ha desaprovechado la oportunidad. Con decirte una anécdota que grafica la situación. El tema de conciliación extrajudicial en cuanto a las materias que se pueden conciliar está descrito en el artículo 7 de la ley, 7 de la ley de conciliación. Cuando se refieren a las materias conciliables, contratación pública, utiliza la frase, ¿no? Se podrá conciliar las materias que establece la contratación y adquisiciones del Estado. Contrataciones y adquisiciones del Estado. Ese fraseo que ya no está vigente y que nos hace recordar la época cuando comenzó y se hablaba de contrataciones y adquisiciones del Estado, donde estaba, antes incluso existía FONCODES, etc. Mire qué tan vieja está la regulación. En ese punto no ha habido modificatoria. De manera que se sigue usando un fraseo que ya no es el que se usa, porque ahora se habla solamente de contrataciones públicas, contrataciones con el Estado, ya no hay ese tema de adquisición, pero se está vigente en el artículo 7 de la ley. Entonces no ha habido un cambio ahí. Lo que se ha dado, por otro lado, no directamente por la modificatoria de la ley de conciliación ni actualmente ni antes, ¿no? Sino ha sido por otra norma en el que se fomenta que no exista responsabilidad por parte de las entidades y de los procuradores de conciliar prematuramente un conflicto y no llevarlo a la instancia del arbitraje. Eso que se ha dado el año pasado es un buen aspecto, ¿no? Porque está orientado a fortalecer
lo que ya la propia ley de contrataciones del Estado había establecido, y lo que en la práctica se ve, ¿no? Que ahora las entidades públicas de manera más esmerada se sientan a conversar, de inmediato no dicen no voy a conciliar, aceptan que le hagan la propuesta formalmente, lo evalúa y recién a partir de eso adoptan una decisión. Esa es la política que se está estableciendo. Y creo que si se fortaleciera más por el lado de la ley de conciliación, hubiese sido excelente que en esta modificatoria se hubiese establecido, ¿no?, la importancia de la conciliación para los propios, no solamente usuarios contratistas, ¿no?, sino para las entidades públicas que ahorrarían mucho dinero al erario público de poder utilizar y empoderar la conciliación extrajudicial, convirtiendo, ¿no?, la triada arbitraje, junta de resolución de disputas sin conciliación, en un sistema en el que de manera eficaz, ¿no?, se pueda solucionar los conflictos evitando sobrecostos y sobre todo tiempo. Importante, y esperemos que los procuradores también asuman la responsabilidad de hacer un análisis costo y beneficio, en beneficio también de las propias entidades, y tal vez ahorrar y pensar también a largo plazo en que el Estado puede solucionar sus controversias tranquilamente en la conciliación y a un menor costo, a una mejor transacción, que evitar tal vez diferentes pretensiones como indemnización, costos y costas de un arbitraje. Y nos vamos acercando al final del programa, profesor, y me gustaría que vayamos a los retos que debe afrontar, tal vez con miras allá al bicentenario y también al próximo año que ya está cerca, la conciliación y algunos aspectos tal vez a tomar nota en alguna reforma. Claro, es importante esa, ese planteamiento que yace en tu pregunta, estimado Jorge, porque desde el Consejo Peruano de la Conciliación Extrajudicial, una entidad que yo represento, hemos venido pidiendo constantemente varias cosas en pro de la conciliación extrajudicial y de su bandera fundamental, que es el acceso a la justicia y la cultura de paz. Este último detalle de la cultura de paz, quiero hacer una acotación muy breve, es una bandera que la conciliación peruana debe resaltar con mayor vocación, porque no existe en otras partes, en otros lugares donde existe conciliación o mediación, no lo asocian al tema de la cultura de paz. He tenido oportunidad de hacer eventos con panelistas de otras partes del mundo, y en Chile, por ejemplo, muy cercano a nuestro país, dicen, ¿por qué ustedes plantean el tema de la cultura de paz? Porque ellos lo ven como una forma de descargar procesalmente al órgano jurisdiccional, ¿no? Un tema por el principio de liberalismo, ¿no?, de darle una mayor oferta al ciudadano para que escoja cómo quiere que su conflicto se resuelva, pero no lo relacionan con la cultura de paz. Yo le digo que hay una razón muy simple en el caso del Perú. El tema de la cultura de paz ha sido recogido por la UNESCO y en el año 2000 fue declarado Año Internacional de la Cultura de Paz. Toda esa prédica de lo que representa la cultura de paz, que en Ecuador es un derecho fundamental y en nuestro país debiera aparecer expresamente como derecho fundamental, por una razón muy sencilla. Fue un peruano el que acuñó la expresión cultura de paz. Y la UNESCO mismo ha reconocido que ese peruano escribió el primer libro sobre cultura de paz. Me refiero al padre Magrego, padre Felipe Magrego, que fue rector de la Pontificia Universidad Católica, fue irenólogo, que era un estudioso de la paz y de la violencia, acuñó la feliz frase de cultura de paz. De manera que nosotros reivindicamos ese discurso aunado a la conciliación. Por tanto, si tomamos en cuenta el acceso a la justicia, es una propuesta progresista, la cultura de paz, por la tradición, los peruanos hemos reflexionado sobre la violencia y la paz, a partir de la violencia política que se dio en los años 80. Y el tema del liberalismo, que las personas deben autodeterminarse, debe haber menos involucramiento del Estado, pues la conciliación tiene que fortalecerse. Y una de las cosas que yo veo en la actualidad, ahora con más necesidad que antes, debe haber una nueva ley de conciliación. No es posible, como decía, que exista la ley y 5 modificadores.
que haya 43 artículos de una ley, 173 artículos del reglamento, 3 resoluciones ministeriales, 6 resoluciones electorales, que hay que estudiarlas todas para entender la conciliación. Eso no es posible. La otra razón por qué debe haber una nueva ley, aparte de unificar la legislación coherentemente, no hacerla de esta forma, es que esta conciliación virtual de la que hemos hablado el día de hoy sea más célere, más eficaz, menos formalista, que impide que la forma pueda más que la voluntad de las personas, y debe replantearse, pero desde el punto de vista, no desde la instancia estatal. Pueden ser bien intencionados, pero no conocen la práctica. Se le debe consultar, trabajar la ley codo a codo con los operadores que tienen esa experiencia, esa expertise ganada en tantas conciliaciones que realizan todos los años permanentemente. Otra razón de por qué debe plantearse este tema de la nueva ley de conciliación es que hay contradicción entre la misma ley o la ley de reglamento, o hay despropósito. Por ejemplo, solo un dato muy importante. La ley establece, en su modificatoria de este año, que el conciliador, para llevar a cabo la conciliación virtual, tiene que estar en el centro de conciliación, tiene que constituirse al centro y de ahí tiene que llevar a cabo la conciliación virtual. Si se pedía la conciliación virtual precisamente porque había inmovilidad, había por la pandemia la restricción de ir al centro de conciliación, ¿por qué le piden al conciliador que vaya al centro de conciliación y debe realizar la conciliación virtual? No tiene sentido. Y el reglamento, para corregir lo que hace, es algo peor. Dice, el reglamento introduce la libertad para que el ministerio pueda darle un permiso al conciliador para que pueda hacer la conciliación virtual desde su casa. Es decir, quieren corregir el error mediante la modificatoria de la ley en virtud del reglamento. Lo que debió hacerse es que en la propia ley no debió ponerse esa condición. Si no, se crea pues un caos mayor. Otra razón, no se modificaron artículos que debieron modificarse. Por ejemplo, en temas de contratación con el Estado. Debió actualizarse, no solamente la frase contratación pública, sino también las materias conciliables. Incluso debió el Ministerio de Justicia dar un paso más audaz, crear la especialización de conciliación y contratación con el Estado, de manera que exista un curso, una acreditación, que los conciliadores salgan con su título de conciliadores en materia de contratación pública. Todo eso debió fortalecerse, no modificaron eso. Y artículos que debieron modificarse no se han tocado. Y artículos que estaban bien hechos se han modificado. Se ha crecido en la regulación, el espíritu y la letra de la ley se ha procesalizado, los formalismos pueden más que la voluntad de las partes, es decir, todo eso tiene que cambiar a través de una sistematización, pero tomando en cuenta la opinión de los operadores de la conciliación, que creo que son los que pueden dar ese realismo y salidas prácticas a problemas que, vistos desde un escritorio, a veces son planteados de una manera tal que, en lugar de solucionar, empeoran la situación. Importantes reflexiones, profesor. Me quedo con los retos y sobre todo con miras a buscar mayor flexibilidad y operatividad de la conciliación para todos los operadores que creen en soluciones pacíficas, que apuestan por el trato, las transacciones y a un menor costo y sobre todo buscando el beneficio de ambas partes. Esperemos que los legisladores, los congresistas también tomen nota y planteen soluciones. Pero antes de plantear, ver y conozcan la realidad de todos los centros de conciliación y también escuchar a los procuradores, a los contratistas y a todos los operadores de la conciliación. Cerramos el programa, doctor, y invitando a todos los amigos que nos están viendo a inscribirse. Tenemos un conversatorio este 28 de octubre sobre arbitraje en temas de expropiación, así que va a estar interesante. Vamos a contar con la presencia de algunos procuradores del Ministerio de Transportes y también de ATU y algunos docentes que son especialistas en la materia. Así que están cordialmente invitados. Nos vemos el próximo domingo en La Voz Pública. Muchas gracias, doctor Carlos, y gracias a todos los amigos que siempre nos ven domingo a domingo. Cuídense mucho. Hasta luego.